Bienvenidos a Cities Analytics. Hoy nos vamos a sumergir en un mar de datos, ¿no? Para explorar este análisis de sentimiento. En las reseñas de Google Maps. Una herramienta potentísima para negocios, especialmente restaurantes. Prepárate para descubrir cómo las opiniones online, ¿no? Se pueden transformar en información valiosa. Efectivamente. Y aunque el análisis de sentimiento puede sonar un poco algo técnico, ¿verdad? Lo vamos a desgranar de una forma que sea accesible, tanto para estudiantes de marketing, como para cualquier persona que esté interesada en el poder de los datos. Me gusta eso, hacerlo accesible. Pero antes de empezar a navegar por este océano de datos, ¿podrías recordarnos qué es exactamente el análisis de sentimiento? Imagino que algunos de nuestros oyentes necesitan un pequeño recordatorio. Claro. En esencia, el análisis de sentimiento utiliza la inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático para desentrañar las emociones, y opiniones que se esconden detrás de un texto. Pongamos, por ejemplo, una reseña de un restaurante en Google Maps. El análisis de sentimiento nos ayuda a comprender si el cliente está contento, decepcionado o simplemente neutral. Vale, es como si pudiéramos leer entre líneas y captar el verdadero sentimiento del cliente. ¿Y por qué es tan importante este análisis? ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, a un estudiante de marketing o al dueño de un restaurante? Pues el análisis de sentimiento tiene aplicaciones en campos muy diversos. En marketing, por ejemplo, nos permite medir la satisfacción del cliente, identificar tendencias y ajustar estrategias. También es crucial en la atención al cliente, investigación de mercados y análisis de redes sociales. O sea, que va mucho más allá de simplemente saber si a alguien le gustó o no un restaurante. Se trata de obtener información valiosa que se puede aplicar en diferentes áreas. Exactamente. Piensa en una plataforma de streaming como Netflix. Utilizan el análisis de sentimiento para evaluar la popularidad de una serie, basándose en las reacciones en redes sociales. Si detectan una tendencia negativa, podrían ajustar sus campañas de marketing o incluso tomar decisiones sobre la continuidad de la serie. Qué interesante. Ahí vemos cómo las opiniones se transforman en información útil para la toma de decisiones. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo este análisis? ¿Cuál es el proceso? Podemos imaginarlo como una receta, en varios pasos. Primero capturamos los datos, en este caso las reseñas de Google Maps. Luego los limpiamos y preparamos, eliminando emojis y URLs y otros elementos que no aportan información relevante para el análisis. Entiendo. Es como preparar los ingredientes antes de cocinarlo. Exacto. A este proceso le llamamos tokenización y normalización. La tokenización consiste en dividir el texto en unidades individuales, como palabras o frases. Por ejemplo, la frase, la comida estaba deliciosa. Se dividirían, la comida estaba deliciosa. ¿Y la normalización en qué consiste? La normalización busca llevar las palabras a su forma base. Por ejemplo, comiendo se normalizaría a comer. De esta forma, el algoritmo puede analizar las palabras de forma más eficiente. Tiene sentido. Así el algoritmo se centra en el significado central del texto, sin distracciones. Correcto. Una vez que los datos están limpios y preparados, pasamos a la identificación de características. En esta etapa, analizamos las palabras y frases para identificar aquellas que indican un sentimiento positivo, negativo o neutral. Por ejemplo, delicioso sería positivo, caro, negativo y ubicación neutral. Exactamente. Con estas características identificadas, podemos pasar al análisis de sentimiento en sí. Aquí entran en juego algoritmos o modelos de Machine Learning que clasifican el sentimiento general de la reseña. Existen diferentes métodos, como el análisis de léxico, que asigna una puntuación a cada palabra según su polaridad, o el aprendizaje automático, que entra en un modelo con datos etiquetados para predecir el sentimiento. Ya veo. Entonces, el algoritmo, ya sea mediante el análisis de léxico o el aprendizaje automático, procesa las palabras y frases de la reseña y nos dice si el sentimiento general es positivo, negativo o neutral. Exactamente. Y esto nos lleva a la última etapa del proceso, la evaluación de los resultados. ¿Cómo sabemos si el análisis de sentimiento que hemos realizado es preciso? Para ello utilizamos métricas como la precisión, la exhaustividad y la puntuación F1. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consisten estas métricas? Claro, la precisión nos dice qué porcentaje de las reseñas se clasificaron correctamente. La exhaustividad mide la capacidad del modelo para identificar todas las reseñas de una categoría específica. Por ejemplo, todas las reseñas positivas. Y la puntuación F1 combina ambas métricas en una sola, dándonos una visión general del rendimiento del modelo. Entiendo. Cuanto más alta sea la puntuación F1, más preciso será el análisis. Así es. Estas métricas son fundamentales para determinar la fiabilidad del análisis de sentimiento y para poder utilizarlo con confianza para la toma de decisiones. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte. Hemos definido el análisis de sentimiento, explorado sus aplicaciones y comprendido el proceso paso a paso. Pero me gustaría profundizar un poco más en dos conceptos clave que has mencionado, la tokenización y la normalización.
¿Podrías explicarnos con más detalle por qué son tan importantes en el análisis de sentimiento? Claro que sí. La tokenización y la normalización son como pasos esenciales para preparar los datos antes de analizar el sentimiento. Imagínate una reseña que dice: la comida estaba deliciosa, pero el servicio fue un poco lento. Una situación bastante común, por desgracia. Exacto. Al aplicar la tokenización, esta reseña se dividiría en unidades individuales. La comida estaba deliciosa, pero el servicio fue un poco lento. Esto permite al algoritmo analizar la frecuencia de las palabras y eliminar el ruido, ¿no? El ruido del texto, es decir, las palabras que no aportan información relevante para el análisis de los sentimientos. Entonces, la tokenización ayuda a simplificar el texto para que el algoritmo pueda centrarse en las palabras clave, las que revelan el sentimiento del cliente. Precisamente. Y la normalización va un paso más allá al agrupar términos similares. Por ejemplo, comer, comiendo y comida se normalizarían a comer. De esta forma, el algoritmo entiende que todas estas palabras se refieren a la misma acción, al mismo concepto. Eso tiene mucho sentido. Al normalizar las palabras, estamos ayudando al algoritmo a identificar patrones, conexiones en el lenguaje, que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Exactamente. Si en varias reseñas encontramos platos escasos, raciones pequeñas o porciones insuficientes, la normalización nos permitiría identificar escaso como un descriptor muy frecuente del restaurante, lo que podría indicar pues un problema con la cantidad de comida servida. Fascinante. Ahora que entendemos cómo se procesan los datos, hablemos de los algoritmos que se utilizan para analizar el sentimiento. Has mencionado el análisis de léxico y el aprendizaje automático. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionan estos métodos? Con gusto. El análisis de léxico es como un diccionario de sentimientos. Le asigna una puntuación a cada palabra según su polaridad, positiva, negativa o neutral. Por ejemplo, delicioso tendría una puntuación positiva, mientras que horrible tendría una puntuación negativa. El algoritmo simplemente suma las puntuaciones de todas las palabras de un texto para determinar su sentimiento general. Parece un método bastante intuitivo. Sí. Pero ¿qué pasa con el sarcasmo o la ironía? ¿Cómo se las arregla el análisis del léxico con esos matices del lenguaje? Ahí es donde el análisis del léxico puede fallar, ¿no? No siempre es capaz de captar la sutileza del lenguaje humano. Para eso recurrimos al aprendizaje automático. En lugar de basarse en un diccionario predefinido, el aprendizaje automático entrena un modelo con un conjunto de datos etiquetados donde cada texto ya está clasificado como positivo, negativo o neutral. Es decir, le mostramos al algoritmo miles de ejemplos de reseñas y le enseñamos a reconocer los patrones del lenguaje que se asocian a cada sentimiento. Exactamente. Y hay diferentes tipos de modelos de aprendizaje automático, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Algunos de los más utilizados son Naive Bayes, máquinas de vectores de soporte y redes neuronales. Cada uno utiliza un enfoque diferente para clasificar el sentimiento, pero el objetivo es el mismo: aprender de los datos para predecir el sentimiento de nuevos textos. Ya veo. Entonces, el análisis del léxico es un buen punto de partida, pero para obtener resultados más precisos y captar esa complejidad del lenguaje humano, necesitamos recurrir al aprendizaje automático. Así es. El aprendizaje automático permite al algoritmo aprender de los datos y adaptarse a las particularidades del lenguaje, incluyendo el sarcasmo, la ironía y las expresiones coloquiales. Es increíble cómo la tecnología puede ayudarnos a desentrañar los misterios del lenguaje humano. Pero volviendo al tema de los restaurantes, ¿cómo pueden estos negocios utilizar el análisis de sentimiento de las reseñas de Google Maps para mejorar su servicio? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. El análisis de sentimiento puede ser una herramienta valiosísima para los restaurantes. Por ejemplo, les permite identificar los platos más populares. Analizando las reseñas, el restaurante puede detectar qué platos reciben comentarios positivos de forma recurrente. Esta información les permite destacar esos platos en el menú, crear promociones especiales o incluso desarrollar nuevas recetas basadas en las preferencias de los clientes. Es como tener un feedback directo de los clientes sobre qué es lo que realmente les gusta. Exactamente. También les permite mejorar la atención al cliente. Al identificar comentarios negativos sobre el servicio, el restaurante puede tomar medidas para corregir errores, capacitar al personal o implementar nuevas políticas de atención al cliente. Es decir, pueden utilizar las críticas constructivas para convertir una experiencia negativa en una oportunidad de mejora. Precisamente. Otro ejemplo. Ajustar los precios. Si las reseñas mencionan con frecuencia que los precios son elevados, el restaurante podría considerar ajustar su política de precios o crear ofertas especiales para atraer a un público más amplio. En definitiva, se trata de escuchar a los clientes y utilizar esa información para tomar decisiones estratégicas que mejoren el negocio.
Así es. Y no olvidemos la gestión de la reputación online. El análisis de sentimiento permite a los restaurantes monitorear las opiniones que se vierten sobre ellos en Internet y responder a los comentarios negativos de forma proactiva, lo que ayuda a construir una imagen positiva de la marca. Es como tener un control sobre la narrativa que se crea alrededor del restaurante en el mundo digital. Exacto. El análisis de sentimiento proporciona a los restaurantes las herramientas para comprender mejor a sus clientes y tomar decisiones informadas, que les permitan ofrecer una experiencia más satisfactoria. Hablando del futuro, ¿qué tendencias se vislumbran en el horizonte en cuanto al análisis de sentimiento y su aplicación en el sector de la restauración? ¿Hacia dónde se dirige esta tecnología? El futuro del análisis de sentimiento de la industria restaurantera se presenta pues muy emocionante. Una de las tendencias más prometedoras es la incorporación del análisis de sentimiento en tiempo real. En tiempo real. Eso suena increíble. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo funcionaría? Imagínate que un cliente publica una reseña negativa en Google Maps mientras está cenando en el restaurante. Con las herramientas adecuadas, el gerente podría recibir una notificación instantánea y tener la oportunidad de abordar la situación, pues, de inmediato. Sería como tener un sistema de alerta temprana para detectar problemas y solucionarlos antes de que se conviertan en una crisis de reputación. Exactamente. El gerente podría acercarse a la mesa del cliente, disculparse por la mala experiencia y ofrecer una solución, como un postre gratuito o un descuento en la cuenta. Esto podría convertir una situación negativa en una oportunidad para fidelizar al cliente. Es una forma muy inteligente de utilizar la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. ¿Qué otras tendencias hay en el horizonte? Otra tendencia interesante es la personalización del análisis de sentimiento. En el futuro, los restaurantes podrán configurar las herramientas para que analicen las reseñas en función de sus necesidades específicas. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplicaría esta personalización? Claro, un restaurante de alta cocina podría estar más interesado en comentarios sobre la presentación de los platos o la calidad del servicio, mientras que un restaurante de comida rápida se centraría en la rapidez del servicio o la relación calidad-precio. Tiene sentido. Cada restaurante tiene sus propias prioridades y la tecnología debería adaptarse a esas necesidades. Exactamente. La personalización permitirá a los restaurantes obtener información más relevante, más útil para mejorar su negocio. El análisis de sentimiento parece una herramienta muy poderosa para los restaurantes. Pero, como hemos visto, también presenta algunos desafíos, como la detección del sarcasmo o las diferencias culturales. ¿Cómo podemos superar estos desafíos para obtener información más precisa y útil? Hay varias estrategias que se están desarrollando. Una de ellas es el entrenamiento de algoritmos con conjuntos de datos más amplios, más diversos, que incluyan ejemplos de sarcasmo, ironía, expresiones coloquiales, variantes lingüísticas. Es decir, enseñar a la máquina a comprender las sutilezas del lenguaje humano. Exactamente. También se están desarrollando algoritmos más sofisticados que tienen en cuenta el contexto del texto, la información del perfil del usuario e incluso datos externos como la ubicación o la época del año para interpretar mejor el sentimiento. Cuanto más contexto tenga el algoritmo, mejor podrá interpretar lo verdadero significado de una reseña. Así es. Y no olvidemos la importancia de la intervención humana. A pesar de los avances en inteligencia artificial, todavía es necesaria la supervisión de expertos en lenguaje y análisis de datos para asegurar la calidad, la precisión de los resultados. Es una colaboración entre humanos y máquinas para obtener los mejores resultados. Sin duda, el objetivo final es comprender mejor al cliente, sus necesidades, sus expectativas para poder ofrecerle un mejor servicio. Y en el caso de los restaurantes, esa comprensión se traduce en una mejor gestión del negocio, en la creación de experiencias más satisfactorias para los comensales y, en definitiva, en el éxito del establecimiento. Exactamente. El análisis de sentimiento, a pesar de sus desafíos, se está convirtiendo en una herramienta indispensable para los negocios del sector de la restauración. Es un futuro emocionante, lleno de posibilidades. Y aunque no podemos predecir con certeza qué nos deparará la tecnología, lo que sí sabemos es que el análisis de sentimiento seguirá desempeñando un papel clave en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Así es. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el apasionante mundo del análisis de sentimiento. Esperamos que esta Deep Dive te haya brindado una nueva perspectiva sobre el poder de los datos y su impacto en el sector de la restauración. Gracias por acompañarnos en Cities Analytics. Hasta la próxima.